contar un poquito lo que sería la historia del framework, que empezó en 2001 hasta el día de hoy, todas las versiones que ha pasado. Vamos a ver un poquito del caso de uso, por qué entra en mi vida el framework, porque esto hasta 2017 no lo conocía, Vaadin. Y luego vamos a ver un poquito un código, que os enseñaré cómo funciona, cómo se comunica entre cliente y servidor, y vamos a intentar levantar también una aplicación de ejemplo y vamos viendo cositas más detalle. ¿Vale? Bueno, el proyecto en el cual yo estoy inmerso, es un proyecto muy antiguo, en el cual pues, bueno, hay que hacer una migración de la parte front, y el cliente, su equipo de desarrollo, pues lo que tiene es un equipo pues, pequeño, que no tiene capacidad para contratar gente, y los skills principales son de Java. ¿Qué ocurre? Que mirando así, dentro del abanico de posibilidades que hay, el framework que mejor se adapta es Vaadin. ¿Por qué? Porque primero, Vaadin te abstrae de tener que conocer JavaScript, HTML, y si sabes cómo funciona Swing o JavaFX, perdón, pues Vaadin es algo parecido. Perdón. Nada, justo. Bueno, pues el proyecto es un proyecto que de administración pública, tiene muchísimas partes de formularios, validaciones, entrada de datos, con lo cual esa información, Vaadin tiene ya una serie de componentes que te abstrae de tener que hacer pues, toda esa programación, porque tiene un conjunto de librerías que te lo haya hecho. Luego, bueno, hay un montón de parte de controlador que son EJBs, que nosotros lo que hicimos fue pasarlo al backend. Utilizamos Spring y en lugar de meterlo todo en la capa de presentación, lo que hicimos fue separarlo a una capa de REST. La comunicación entre la capa cliente y la capa del backend es mediante REST. Podría ser también que todo estuviera en la misma aplicación de presentación, porque Vaadin la capacidad que te da, que tú puedes inyectar también ahí dependencias a nivel de negocio, de base de datos, y mediante un patrón, como puede ser el patrón modelo vista presentador, pues puedes hacer esa separación lógica en capas. ¿Vale? Venga, vamos un poquito más rápido. Esta sería, bueno, ¿de dónde venimos? Que sería una aplicación pues, allá por el año principio del 2000, con JSP, y hacia dónde hemos llegado, ¿no? No es la misma pantalla, son ventanas diferentes, pero bueno, al final lo que vemos que aquí es una ventana que se hizo por el año 2000 por ahí, y está pues, bueno, muy acoplada todo a JSP, JB y versión de Java 1.4. En este caso vemos que hay un montón de componentes de entrada de datos. En esos componentes, pues además hay validaciones, hay comunicación con servicio web, y todo está hecho en el lado del servidor. No hay nada de código que se haya hecho en HTML o JavaScript, ¿no? Vamos a intentarlo. Bueno, antes de empezar a meternos en materia, pues quiero comentar cómo el inicio de que serían las tecnologías web. Al principio pues, era todo cliente-servidor, estaba todo en el lado del servidor y se entregaba pues, ese chorro de HTML con estilos a los clientes. Era un monolito con todo acoplado. Luego, eso fue a principios de, bueno, en los 90, a finales de los 90, a principios de 2000, pues ya hubo una separación lógica en capas donde se hacía esa responsabilidad de cada uno de la parte del negocio, se separaba la capa de presentación, el negocio y persistencia. Persistencia, bueno, al final la parte de acceso a datos, el negocio sería nuestro controlador y la presentación, pues lo que vemos aquí que sería pues, JSP, que es lo que se entrega a aplicaciones que puede ser cliente, como el browser, o aplicaciones nativas como AWT o Swing. Estamos hablando de tecnologías muy antiguas que bueno, que al final han ido evolucionando al día de hoy a servidores de aplicaciones. Lo que vemos en la parte verde sería nuestro servidor de aplicación, que eso puede ser pues, lo que en día de hoy puede ser Micronaut, Quarkus, etc. Y lo de JB, pues para nosotros lo que hemos sido trasladarlo a Spring. ¿Vale? Lo paso por aquí rápido porque tampoco quiero parar mucho por aquí. Esto sería un poco el ecosistema que hay de frameworks desde el lado de Java que había en ese momento, había y sigue habiendo, ¿no? Porque se sigue utilizando
todavía Strut por ahí, aunque parezca que no. Time-Malief se sigue utilizando. La diferencia de estos frameworks respecto a Vaadin es que Vaadin es una single page application, que ahora lo vamos a ver. Los frameworks como puede ser Java JSP o Strut o Java SRF o Time-Malief, lo que hacen es que cada vez que te envían la petición tienes que recargar la página. Que sería, bueno, el modelo sería el server-side rendering, ¿no? Tú solicitas una página al servidor y el servidor te devuelve el HTML. En cambio, pues, tecnología web como puede ser React, Vue, Angular, e incluso Vaadin, lo que hace es una comunicación vía Ajax y solamente te devuelve un trocito vía JavaScript y se actualiza esa parte en tu ventana, la parte web, sin tener que hacer un refresco de la ventana completa. Con lo cual estamos ahorrando bastante la transmisión de datos entre cliente y servidor y de cara de vista al usuario, pues mucho más eficiente. ¿Vale? Una cosa que quiero comentar antes de empezar ya con el tema, en Vaadin en concreto, sería el tema del estado. El estado, algunas aplicaciones tienen estado, pero de servidor, pero Vaadin tiene dos sabores. Tiene un sabor que es el que vamos a ver nosotros, que es Vaadin desde el servidor, y otro que sería puro HTML como tecnología front. Desde el lado del servidor, Vaadin tiene estado tanto en cliente como en servidor. ¿Y por qué? Porque por cada componente UI que tenemos en el browser, hay un reflejo, un espejo de ese componente en el servidor. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un botón en el browser, hay un estado que comunica ese botón con el servidor para interacciones de eventos, si hay un input, si interacciono con el input de un text field para validación de datos, hay una comunicación permanente entre esos componentes. ¿Qué malo tiene esto? Esto, el día de hoy, que si queremos escalar la aplicación pues habría que utilizar mecanismos como herramienta de serialización de objetos para guardar esos datos en memoria y poder escalar. No escalan como otras aplicaciones, como empaquetadas como Vue o React, porque esas aplicaciones no tendrían estado y nosotros tenemos que guardar la sesión aparte en una base de datos en memoria. ¿Vale? Y bueno, hablando un poco así de historia, Vaadin nació hace mucho tiempo, en 2001, incluso antes que Spring. Y bueno, no fue hasta 2005 cuando ya empezó ya con la tecnología de comunicación Ajax, que sería pues la Single Page Application. Realmente hasta ahí era poco conocido. Ya fue por la versión 6 cuando adopta GWT, que es Google Web Toolkit, cuando Vaadin empieza ya, digamos, a popularizarse y a ser más usado. Yo no lo conocí hasta 2017, la versión 8, que ya fue bastante más usado, y ahí fue justo, digamos, la última versión donde se utiliza GWT, porque eso GWT es de Google y lo deja de mantener a partir de ahí. Por eso hay un salto entre 2017 y 2019 de versiones, porque digamos que, como hizo Java, digamos la 9 tampoco no existe, y pasa ya, Vaadin deja ya lo que sería la parte del lado cliente GWT y cada vez son Web Components. Web Components basado en Polymer, que también está mantenido por Google. Pasa que Polymer ya tampoco está mantenido, ya se llama Lead, que también lo utiliza Google, ¿no? Eso ya entra a partir de 2019, creo que 2020. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta 2017, la versión 8, hay una forma de trabajar que si queremos migrar desde la 8 a la 10, hay un proceso, porque no es directo, porque cambia mucha parte de la API, tanto a nivel de cliente, pues ya no utiliza GWT, utiliza Web Components, y también a nivel de servidor, porque hay una parte de la navegación que ya no se utiliza Navigator, se utilizan root, como se puede utilizar en Angular, ¿no? Que tenemos root para el tema de navegación de entrevistas. Y así lo más destacable es que a partir de 2020 es cuando entra ya, no, 2022, Vaadin separa lo que serían las aplicaciones desde el lado del servidor, que es la que se llama Vaadin Flow, de la programación pura front, en la cual no tenemos estado y serían los más parecidos a React o Vue. Incluso en una aplicación de ese tipo podríamos incorporar componentes de web de tipo de React y al contrario igual.
porque es un estándar. No hay una limitación para ello. ¿Vale? ¿Y por qué elegimos Vaadin? Bueno, como comenté al principio, el equipo de desarrollo pues, no tenía mucho conocimiento con tecnología web y su script principal era en Java. Aparte nos da una API de tipo seguro, en el cual pues, si hemos trabajado con Swing antes, eso o compila o no compila. Una vez que si te compila el proyecto, te va a funcionar, no sé, bueno, que siempre hay algunos errores que puede ser de ejecución, pero no es como el HTML o JavaScript, que eso no es de tipo seguro. Después te da un conjunto rico de componentes web, que ya a partir de la versión 10 son web components, con el cual pues, esos web components los puedes incrustar en otro tipo de aplicaciones de tipo React, por ejemplo. Y automatiza toda la comunicación entre cliente y servidor, porque a eso está, digamos, entre medio pone Vaadin una caja que se llama Vaadin Flow, que hace toda la interacción entre esos componentes. Te da también una API para el tema de enrutado entre la navegación entre vistas. Y bueno, y encaja perfectamente para el tema de aplicaciones de tipo empresarial con mucha entrada de datos, validaciones, conversión de datos y al final que tenga mucha carga. ¿Vale? Así la arquitectura a nivel general, lo que tenemos es, en la parte central sería nuestro servidor de aplicaciones y como vemos, la cajita de UI Components, ahí sería todo lo que es los componentes web que te ofrece Vaadin. Por cada componente web hay una comunicación con el web browser, que es la caja azul, con su propio componente web. Y esa comunicación que hay entre la caja azul y Vaadin Flow es automática por peticiones AJAX. Ahí lo puedes, digamos, Vaadin lo puedes instalar en una aplicación de Spring, lo puedes instalar en una aplicación de Quarkus, lo puedes instalar en cualquier servidor de aplicaciones o Micronauts. Al final, la comunicación con el backend puede ser directamente a través de inyección de dependencias, pues te pueden incrustar ahí tus repositorios que hagan la comunicación con la base de datos, o en nuestro caso lo que hacemos es inyectamos consumer de tipo para hacer una comunicación vía REST o incluso comunicaciones de tipo SOAP, también tenemos en un caso. ¿Vale? También te ofrece un tema por defecto, que ahora en la versión se llama Lumo. Y bueno, y así bueno, ya lo hemos comentado un poco por encima de todo, ¿no? El tema de enrutado y tal. Vale, este sería un ejemplo muy básico de lo que sería una vista, un hola mundo. Y lo que hacemos es que extiende de un horizontal layout. Tenemos diferentes tipos de layout a nivel de representación, que es donde se distribuyen nuestros componentes. Tenemos vertical layout, horizontal layout, flex layout, también hay grid layout para hacer como si fueran filas y columnas. Ahí en el constructor lo que tenemos sería un text field, un botón y un propio evento cuando hacemos clic en el botón para que te muestre la notificación. Y con eso ya, con este código, si lo ponemos dentro de una aplicación que ahora vamos a ver, ya estaremos viendo una página con esos elementos, porque Vaadin se encarga de generarte ese JavaScript y mandárselo al cliente a partir de este código. ¿Vale? El tema de enrutado. Aquí cambia respecto a Vaadin 8, porque ahora hace enrutado de verdad. Antes lo que hacía era navegación, que lo que teníamos era pues, el dominio de la página, en barra, el contexto, barra y el nombre de la vista. Pasa que la vista te ponía una almohadilla entre medio, que era como hacía la navegación. Ahora sí son URLs con sus parámetros como si fuera una página normal. Es una cosa que ha mejorado aquí en la versión a partir de la 10. Entonces, bueno, incluso si queremos capturar esos parámetros, tenemos que implementar esa interfaz y ahí pues, ya podríamos tener esos parámetros de la prueba de petición. En este caso puede ser opcional, pero soporta expresiones regulares y alguna cosa por ahí tiene, pero te da flexibilidad a la hora de obtener esos parámetros. ¿Vale? Un componente muy importante que se puede reutilizar en otras aplicaciones, porque es de lo más potente que tiene Vaadin, es el grid. En el grid lo que ya te lo da hecho, sin tener que hacer nada, es una paginación, una carga bajo demanda, ordenación y filtrado.
En el siguiente transparencia vamos a ver lo que sería, cómo sería la paginación, pero si tenemos ya nuestro repositorio que soporta paginación, con 2 líneas de código prácticamente tenemos hecho una paginación de tipo que no aparece el scroll, sino que vamos bajando y en función de lo que vamos viendo se va haciendo peticiones al backend, ¿no? Pero bueno, aquí lo que tendríamos es un grid que tiene muchas formas de construirlo, pero en este caso, por temas de espacio, lo he puesto así. Lo normal sería que tú le estableces el objeto y luego le vas añadiendo columnas. De esta forma no es de tipo seguro, porque si nos equivocamos, en cualquier columna tenemos un error en el valor, pues no nos fallaría hasta tiempo de ejecución. En cambio, si hacemos un grid add column de forma individual añadiendo columnas de forma individual, estableciendo su tamaño y el tipo de columna, si es un string, un entero, incluso podemos meter columnas que son de tipo, como en este caso, de link, que te lleva a otra ventana, pues entonces si hubiera algún tipo de error te lo da en tiempo de compilación, ¿vale? Aquí, bueno, se establece que permite ordenación, una línea ya, hacemos ya que ese componente se puede ordenar haciendo clic en la propia cabecera, ¿vale? Los data provider, lo que comentaba antes de la paginación, no solamente soporte para el grid, puede ser para elemento árbol o un elemento de tipo combo, en el cual tenemos los sabores. Está lo que haremos todo en memoria, que cuando tenemos pocos elementos, 100 elementos o 200, nos va bien, pero a partir de ahí ya lo suyo sería ir bajo demanda. Bajo demanda porque así no le metemos tanto trasiego a la red, ni el cliente tiene que tener tanta información de golpe porque no la necesita, a lo mejor. Entonces, tenemos que implementar estos dos métodos y al final lo que obtiene es un trozo mediante una query de lo que necesitas, que es el offset, y el tamaño, que si lo hacemos con el grid, por ejemplo, haciendo scroll hacia abajo, el tamaño sería la parte visible que te queda cuando haces scroll, automáticamente te va solicitando, pues si necesitas 5 filas más, ese sería el tamaño que te va solicitando. Es algo fácil, que te lo da ya Vaadin, y lo que comento, esto se puede exportar a otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Voy rápido porque tenemos luego ejemplo de código, no quiero pararme mucho a esta parte de teoría. Tema de datos. ¿Cómo se bindean los datos? Nosotros introducimos a través de los formularios a la aplicación. Para eso tenemos los binders. Tenemos los binders que se asocian a los text fields. Por ejemplo, un text field sería un input en el cual yo le digo, para el binder, digo, para este text field, como puede ser el ID, su representación nula va a ser vacía y quiero que cuando me introduzca un texto me lo conviertas a tipo numérico. Y además quiero hacer una validación que sea el tipo que tú me introduzcas, el valor que me introduzca tiene que ser mayor que 0. Estos son ya tanto converter como validator que te lo da ya por defecto. Tú puedes establecer tus propios validators, que los generas en una clase. Tú tienes tu paquete de clase de validator y después ese validator lo puedes reutilizar en otra parte de la aplicación. Pasa igual con los converters. Tenemos converter de string to integer, de string to fecha, porque por defecto Vaadin lo que lee del HTML o del browser, lo que lee eso es un string. Luego cuando lo pasa al modelo, lo tiene que pasar ya al tipo de tu objeto, al objeto que tú tengas ya bindeado al objeto, que en este caso sería un sample person, ¿no? El ID sería tipo entero, pero eso puede ser una fecha, puede ser un tipo concreto, el que tú definas. ¿Vale? También, en este caso también los binders se le puede establecer que sean obligatorios, digamos, marcarlos como requeridos. Y te aparece también en el propio componente, te aparece el asterisco este, y ya, eso ya sabes que es obligatorio por parte del usuario, tiene que informarlo. Vale, otra capacidad que tiene Vaadin, anotando una notación en lo que sería la clase principal, donde nuestro application, en el main, el @push, y mediante uso de Atmosphere, tenemos la capacidad de mandar notificaciones por push. Y así evitamos hacer el pooling constantemente. Esto nos viene bien cuando, por ejemplo, que hacemos una suscripción a un tópico o tal y queremos notificar a todos los usuarios que estén en ese momento, como suscritos al tópico, pues mandamos un mensaje, o cuando, por ejemplo, estamos generando una tarea que lleva mucho tiempo de procesamiento, como puede ser la generación de un PDF. Genera un PDF
o vamos a buscar un sitio, hacemos cualquier transformación y cuando termina, pues notificamos al usuario mediante WebSocket, que sería notificación push de que la operación ha terminado. ¿Vale? El tema de pruebas. Vale, aquí voy a comentar dos cosas. Está la parte de pruebas por Selenium, vamos a hablar primero, y nosotros cuando lo hemos usado con Selenium puro. Vaadin te ofrece un componente de pago que sería TestBench, que es con licencia, que lo que te ofrece es que te evita tener que hacer lo que veis ahí de la expresión regular para buscar por XPath. En este caso estamos buscando dentro del grid una columna que tuviera un checkbox y nos quedamos con un elemento. Entonces eso, por ejemplo, ya lo que te ofrece el TestBench ya te lo da ya hecho. O sea, ¿lo puedes hacer tú? Sí, pero el hacer un script de Selenium con Vaadin, a la hora de tener que buscar información a través del DOM del HTML, es complicado. Complicado se puede hacer, pero por eso han creado por encima una facilidad, en este caso es el TestBench, para la comunicación y la programación sea mucho más fácil. No solamente a la hora de buscar elementos, sino también cuando haces una operación y tienes que hacer una espera, el TestBench tiene ya sus propios métodos para decirle que tiene que esperar. Nosotros lo que hacemos es meter un thread sleep y esperar un tiempo, pues, por ejemplo, 5 segundos, 10 segundos, a que terminen las operaciones. Pero esto no deja de ser pruebas de tipo final del usuario. Y son pruebas que realmente, pues, la cobertura no es tan amplia. Lo que a nosotros nos interesa muchas veces son hacer pruebas de tipo unitarias. Para eso está la parte de Caribou Testing. Caribou Testing es un framework, una librería, perdón, que aunque todavía no forma parte del framework de Vaadin, la han desarrollado gente del equipo de Vaadin, pero está, digamos, esta parte la mantienen ellos, pero todavía no está integrada dentro del propio framework. La tienes que descargar aparte. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos hacer pruebas unitarias en la aplicación web, moqueando lo que sería la UI. ¿La UI qué es? La UI es el servlet, es el contexto web. Entonces no necesitamos un browser para hacer una prueba. Con esto podemos simular un clic, podemos simular también cuando construimos, en este caso aquí, lo que hago es construir la vista principal, que el número de elementos que hay, el header, el footer, el contenedor principal, y tal, que sea el número de elementos sean 6. Podemos simular también el moqueo de la seguridad. O sea, todas las pruebas de mock que se les puede ocurrir lo puede hacer aquí. Con esto se gana, primero, cobertura de código, se amplía bastante la cobertura de código en tu aplicación y también en velocidad. O sea, puedes hacer las mismas pruebas que puedes hacer con Selenium, pero en un tiempo mucho más rápido. ¿Vale? Bien, también tenemos soporte para aplicaciones PWA mediante una notación. Ya digamos, si necesitas capacidades como si fuera una aplicación nativa, la instalas a través del browser en tu equipo y ya con eso pues, puedes trabajar de forma offline porque tiraría de algunos recursos de caché del propio navegador porque trabaja en un hilo diferente y mediante una notación y rellenando una serie de atributos que sería el manifest ya tendríamos nuestra aplicación con soporte para PWA.